Gloria a Dios. Señor es bueno. ¿Están oyendo bien? Que tenemos un micrófono nuevo, entonces quería saber que todo está bien. Qué bueno verles, hermanos. La verdad, es una bendición tenerles esta tarde. Y vamos a seguir gozándonos después de este tiempo previo de adoración, de alabanza al Señor, que nos prepara para todo lo que viene, especialmente lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Así es que estamos listos. Yo les prometí el domingo pasado que a lo mejor hoy sería el último mensaje de Nehemías. A lo mejor, es posible, va a depender de la inspiración del Espíritu y de la revelación de la palabra. Si es así, porque a lo mejor pudiera ser que hay otro mensaje más. Pero en fin, hoy vamos a tocar este tema que lo titulamos Decisiones Correctas. Es el tema que vamos a titular. También pudiéramos hablar de la renovación de votos, porque de alguna otra manera voy a tocar ese tema también. O sea, está mezclado allí. Así que vamos directamente a la palabra del Señor mientras le damos la bienvenida a todos los hermanos que han llegado, a los que están con nosotros hoy. Hay unos cuantos hermanos que están de vacaciones, pero bueno, esto es parte de este tiempo. Así que agradecidos al Señor porque usted está con nosotros, porque usted está esta tarde aquí y ha venido porque usted desea, por supuesto, que Dios le hable, no que el pastor le hable, sino que Dios le hable. Y esa es mi intención esta tarde cuando vamos a abrir la Biblia y vamos a predicar la palabra del Señor. Pero también le damos la bienvenida a todos los hermanos que siempre se conectan, que están pendientes, que incluso estaban preguntándonos ahora qué ha pasado con el live, que no ha comenzado. Bueno, gracias a Dios tuvimos algunos problemas técnicos, pero aquí estamos. Yo pensaba mientras venía para acá, el Señor Jesucristo no usó micrófono, no usó live, no usó nada de esas cosas, ni Pablo, ni los apóstoles, y sin embargo, bueno, ¿a dónde llegaron, verdad? Pero gracias a Dios porque la tecnología también nos permite llegar a todas partes y esto es una bendición. Así es que en Nehemías vamos a ir al capítulo 10 y vamos a leer en este capítulo de Nehemías, capítulo 10, vamos a estar leyendo desde el versículo 28. Así es que allí vamos a estar. El domingo pasado les dejé una frase para que pensemos cuando hablamos de la Biblia, y es que el pueblo del Señor, cuando dice que Esdras se paró allí en el púlpito, entonces ellos se levantaron como para darle la bienvenida a su majestad, la reina, que en este caso es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a darle la bienvenida a esa majestad que se llama la palabra de Dios y vamos a leerla desde el versículo 28 en adelante. ¿Le parece? Allí entonces de pie, voy a leer la palabra del Señor y voy a leer algunos versículos, quizás hasta, vamos a ver por allí hasta el 30 y tanto, y luego vamos a repetir el versículo final. Ustedes me van a ayudar con el versículo final. Por favor, sigan conmigo allí. Dice, y el resto, estoy leyendo en el capítulo 10 de Nehemías, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de todos los pueblos de las tierras a la ley de Dios, que se habían apartado de todos los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas. Todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar, esta palabra debe subrayarla, protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, y que no daríamos... Escuche bien esto, no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni entre otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos, subraya eso también, nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios,
para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ahora vayan conmigo al versículo 39 y hay una frase que va a ser distintiva en este versículo para completar todo el texto. Versículo 39, lean conmigo: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y volvamos a repetir esa frase: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Voy a repetir otra vez eso, porque ese texto es contundente. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Yo voy a orar esta tarde, voy a pedir al Señor su dirección, para que Dios nos hable esta tarde. Otra vez, siempre lo hace, pero especialmente en un texto como esto, Dios nos toque, Dios nos hable. Porque, hermanos, estamos en efecto en presencia de lo que es casi la culminación de todo este libro, este trabajo que hemos venido haciendo durante estos domingos. Y hoy el Señor nos va a decir tremendas cosas. Y este versículo me impactó mucho, porque es la resolución de un corazón que dice: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Piensa en eso, medite por lo que vamos aquí a trazar esta tarde. Oremos. Padre Celestial, entregamos tu palabra que va a ser predicada esta tarde. Definitivamente necesito el auxilio del Espíritu Santo que inspiró esta palabra para predicar esta tarde. No puedo predicar sin tu auxilio, no puedo predicar si tú no guías ni ayudas para hacer esto. Por lo tanto, anhelo de todo corazón que tu palabra nos hable, tu palabra nos inspire, tu palabra nos quebrante, tu palabra nos exhorte, tu palabra nos mueva, como siempre, para que esta tarde tomemos decisiones pero muy importantes en nuestra vida. Decisiones correctas, de las cuales queremos hablar esta tarde. Este pasaje nos confronta sobre una especie de renovación de votos, de aquellas decisiones pasadas, de aquellos anhelos, aquellos compromisos que tuvimos en algún momento en nuestras vidas. Este pasaje nos exhorta para que volvamos otra vez a las sendas antiguas, para que nos demos cuenta que a lo mejor cuán lejos estamos del Señor y la necesidad de venir, de volver a ti, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Concluir un libro como Nehemías en unos 9 o 10 sermones que he predicado sigue siendo incompleto, porque la palabra de Dios sigue siendo muy grande y especial. Sin embargo, en los capítulos previos que hemos tenido, hemos hablado de diferentes aspectos. Y es interesante que cuando llegamos a esta parte de este libro, por ejemplo, cuando hablamos la semana pasada acerca de humillarnos delante del Señor, cuando la palabra de Dios nos ha confrontado, es bueno, es importante que lo hagamos, porque al fin y al cabo, pues, es el deseo de un corazón que quiere y que anhela y que ama servir a su Señor. Pero, hermano, no basta que nosotros tengamos buenos deseos, buenos anhelos, y que a lo mejor en la oración le digamos: Señor, sí, esta palabra me ha tocado, esta palabra me ha llegado, yo quiero ser mejor. Pero no tomamos decisiones. Y el problema precisamente de nuestras vidas consiste en esto, que el Señor nos habla y nos habla y nos habla, pero no tomamos decisiones. Por eso estamos hablando del tema de decisiones correctas. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando entonces allí? ¿Qué había sucedido? Ya el muro de Jerusalén había sido terminado. Acuérdense que fueron 52 días que Nehemías con su gente tuvieron precisamente para la reconstrucción del muro. El templo ya había sido también reconstruido. Todo estaba allí reconstruido. Las vidas estaban siendo reconstruidas, pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? Una decisión del pueblo de entonces decirle a Dios que en función de todo lo que había pasado, esto es lo que hacemos.
Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y hermanos, en ese contexto vamos a movernos esta tarde. Las decisiones encontradas en este pasaje son un tipo de promesa que todo cristiano necesita tomar en serio. Por ejemplo, vean simplemente el versículo 29, que va a ser como un versículo que nos va a ayudar en esto, la base. Dice que se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar, dice, y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, su siervo, y que la guardarían y la cumplirían todos los mandamientos. Ese texto es interesante porque va a servir como base también para uno de mis pensamientos esta tarde y nos va a ayudar a entender todo esto. Hermanos, no sabemos si el pueblo que regresó del exilio firmó un pacto antiguo que se conoce como el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que por supuesto el pueblo se comprometió a cumplirlo, pero definitivamente el pueblo que regresó del exilio, nos muestra en este pasaje, nos muestra en este libro, quiero decir, ellos habían perdido la costumbre de muchas cosas, se habían alejado de Dios, se habían alejado de la palabra, se habían alejado de muchas cosas. Y no sabemos si ellos, cuando hicieron estas decisiones, cuando hicieron la renovación de estos votos, ellos firmaron algún pacto. Pero lo que sí vamos a ver en este pasaje es lo que ellos decidieron, la forma como ellos se empeñaron en amar y servir al Señor. Y hermano, ese es mi anhelo, ese es mi propósito esta tarde, que nosotros, a la luz de esta escritura, tomemos las decisiones correspondientes a eso. Que no solamente le digamos al Señor, Señor, yo te amo, Señor, yo quiero servirte, pero allí nos quedamos. Hay algo más. Tenemos que ir más allá de eso, de las palabras. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuáles serían estas decisiones correctas a la luz de esta experiencia? Para mí, ¿cuáles serían esas decisiones? Bueno, la primera la encontramos en el versículo que hemos leído y es andar, escuche esto, la primera decisión que esta gente tomó es andar correctamente en la palabra del Señor. Así de simple, andar pero correctamente en la palabra del Señor, porque usted puede decir, pastor, sí, pero yo leo la Biblia, yo la memorizo, yo la estudio, pero la pregunta es, ¿anda usted correctamente en la palabra del Señor? Esa es la pregunta. Y es lo que este pasaje nos va a enseñar. Entonces, ya estuvimos hablando de este pasaje, de la preeminencia de la palabra de Dios. La semana pasada nos enfocamos en eso. El tema fue exclusivamente de esto, de la palabra del Señor. Y aquí otra vez ellos repiten esto, se repite esta historia. Ellos hacen un solemne compromiso de vivir y andar bajo esa palabra, bajo el estándar, escuche esto, bajo el estándar de esa palabra, no otra palabra. Yo quiero decirles y quiero confirmar esta tarde que el único pueblo en la tierra que tiene una ley que vino del cielo se llama el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y la iglesia del Señor tiene también ese libro que se llama la Biblia. No hay otro pueblo, no hay otra nación, no hay otra religión que tenga eso como la tiene el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Hay otras religiones que tienen otros libros sagrados, pero es la iglesia del Señor ahora, y por supuesto el pueblo de Israel en ese entonces, y lo sigue teniendo, la guía es la palabra del Señor. Y había en la Escritura un pasaje por allá en Deuteronomios 28, 15 al 29, donde Dios le había dicho a su pueblo, si ustedes cumplen con esta palabra, entonces va a venir sobre ustedes muchas bendiciones. Pero si ustedes no cumplen con esa palabra, la desobedecen, entonces van a venir muchas maldiciones. Ese versículo, un versículo de ese pasaje de Deuteronomio 28 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, escuche esto, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán, hablando de estas maldiciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? El pueblo de Israel, hermano, estaba bajo maldición porque se había apartado. Por muchos años, casi 100 años se habían apartado. Imagínense ustedes eso de la ley. Y ahora entonces ellos están en presencia de todo lo que ha acontecido, la restauración del muro, la restauración del templo, y están haciendo este compromiso. ¿Cuál es el compromiso? De andar y guardar y practicar y vivir en la palabra de Dios.
En aquel compromiso quedó registrado para nosotros también como con el propósito de andar correctamente delante de Dios. Nuestros continuos fracasos, escuche esto, nuestros continuos fracasos son el resultado de una vida alejada de las demandas de la promesa de la palabra de Dios. El haber estado lejos de ella. El creyente vive bajo una continua presión de adoptar los estándares del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? El creyente lamentablemente se envuelve también en las cosas del mundo, sus modas, sus costumbres, sus palabras, sus diversiones. Y esto choca con el deseo de Dios. Entonces nos damos cuenta en algún momento de nuestras vidas cuán lejos andamos de Dios. Porque estamos lejos de la palabra de Dios. Porque estamos lejos de esos estándares de la palabra del Señor. Y aquí uno de los votos entonces que deben ser renovados. Es aquí una de las decisiones correctas que tenemos que tomar. Andar bajo estos estándares, no de la palabra de los hombres, pero sí de la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que nos va a guiar, es la palabra que nos va a ayudar, es la palabra que nos guía. Es el compromiso de guardarla en su totalidad. Ahora escucha esto. Andar, guardar y cumplir es la demanda de la palabra del Señor. Uno puede decir, bueno, si es verdad, yo leo la Biblia, la leo todos los días, voy a ella con frecuencia. Pero el planteamiento es hasta dónde yo ando, yo guardo y yo estoy inmerso en esa palabra como mi guía para todos los días. Mi guía diaria en este caso. Para estos efectos, Israel como una comunidad de Dios, ella precisamente fue formada. Escuche esto porque me ha llamado la atención siempre. Que Israel se formó bajo, diríamos, la base de la palabra de Dios. Es un pueblo que se construyó sobre la Biblia, si podemos verlo de esa manera. Todo lo que el pueblo de Dios es por la palabra de Dios. Y de ahí entonces vino la iglesia, donde estamos nosotros ahora, y nuestra base, nuestro sustento debe ser y es la palabra de Dios. Si eso no es así, entonces no estamos mal. En el caso de ellos era algo así como una sociedad establecida sobre ese fundamento. Y hermanos, ¿acaso no es esto el ideal de Dios? ¿No es esto desde hace tiempo, desde siglos pasados, el ideal de Dios que una nación, cualquiera que sea, ande bajo esos preceptos? Cuando uno estudia, quiero decir, la historia, por ejemplo, de este país, Estados Unidos, y uno se da cuenta de aquellos hombres que vinieron, los pilgrims que llaman, los peregrinos que llegaron a este país y se establecieron. Las grandes comunidades que se establecieron en diferentes sectores, por cierto, aquí el estado de Virginia, muchos de ellos se establecieron, eran hombres piadosos, hombres cristianos. Y ellos trajeron precisamente ese mensaje, el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esta sociedad por muchos años ha sido una sociedad que ha tenido como norte en su vida el hacer precisamente, el estar fundada sobre la palabra de Dios. Y sabemos todavía que eso existe. Lamentablemente, este país, otrora de esos grandes avivamientos y que seguía de esta manera la palabra del Señor, está en otra dirección. Pero hermano, eso ha sido siempre el ideal. ¿Qué está pasando entonces ahora? ¿Qué está pasando ahora? Los países y muchas naciones han cambiado esta palabra. Han puesto la Biblia a un lado y han creado sus propias leyes. ¿Cuáles son las leyes que han creado ahora? Por ejemplo, acerca de la familia. Bueno, hoy día se ha legislado que la familia no es de un hombre y una mujer, sino que la familia puede estar compuesta por un hombre y una mujer y una mujer. Hay naciones que están legislando acerca del comportamiento de los niños, que un niño puede, entonces, si desea ser hombre, puede ser hombre, o si desea ser mujer, cambiarse de sexo. Hay esas leyes ahora que están cambiando completamente lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué estaba sucediendo entonces? ¿O cuál era la situación de Israel en ese momento? Ellos se dieron cuenta cuán lejos estaban de la palabra de Dios. Y ahora están volviendo precisamente a esto. Mis amados hermanos, la Biblia y solo la Biblia debe ser nuestra guía de fe y conducta, de fe y práctica. La Biblia y solo la Biblia debe ser nuestra manera de guiarnos en todos los aspectos. Para nuestro alimento espiritual, para nuestra devoción con el Señor, pero también, por supuesto, para nuestra familia, para nuestra nación, para nuestra sociedad. Ellos entonces tomaron la decisión de andar
andar, escuche esto, en esa palabra. Otra vez, mire lo que dice el versículo. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar, dice, y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés su siervo, y que la guardarían y la cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. O sea, todo, absolutamente todo. Y hermano, déjeme decirle esto. Cuando una vida se construye sobre esta base, esa vida es una vida feliz. Ese hombre y esa mujer es feliz porque ha puesto como fundamento en su vida el hecho de crecer con la palabra del Señor. Lo contrario es precisamente una vida infeliz. Aun siendo cristiano, si mi vida no está guiada y dirigida de esta manera, por supuesto voy a ver los resultados. Pero voy en segundo lugar a considerar esto. Ellos anduvieron correctamente, escuche, cuidando a la familia. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 30. Dice el versículo 30, me llamó mucho la atención este versículo, y dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Cuando uno estudia la historia de Israel, se da cuenta que ellos este mandamiento también lo habían quebrantado. ¿Por qué razón? Porque cuando usted sigue estudiando el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que en el capítulo 13 pasa algo insólito. Ellos habían emparentado sus hijas con los hijos de estos pueblos paganos que adoraban dioses que no era el Dios verdadero. Y ellos se habían desviado de tal manera haciendo esto que en efecto ahora cuando son confrontados con la palabra de Dios se dan cuenta, pero es verdad, nosotros hicimos esto. ¿Qué sucedió con ellos? Hermanos, una cosa que fue insólita. En las reformas de Nehemías, ellos entonces tuvieron que despedir, escuche, a las esposas que eran de estos pueblos paganos con sus hijos, despacharlas, porque precisamente fueron confrontados con esto. Ahora, ¿qué sucede? Que ellos, entonces, en esas decisiones correctas, están diciendo, no, nosotros vamos a andar cuidando nuestra familia. ¿De qué manera? Pues no le vamos a dar a nuestras hijas a esos paganos, ni tampoco sus hijos se van a casar con nuestras hijas. Pero ¿no es eso lo que la Biblia nos dice? ¿Acaso no es eso el estándar de lo que la Biblia nos plantea para nosotros? Déjeme verlo de esta forma, para que tengamos toda una idea acerca de esto. En esta prohibición de casar a nuestras hijas o de emparentar nuestras hijas con un inconverso, hablando allí de esta manera práctica, viene desde la antigüedad. Desde muchos años atrás ya eso se había registrado porque era un mandamiento de Dios. No vas a dar a tus hijas a estos pueblos, especialmente cuando iban a Canaán, porque estas religiones, esta gente que vivían allí, practicaban muchas cosas totalmente extrañas a la Biblia. Tenían sus propios dioses. Entonces la resolución era eso. Ahora, cuando uno va al Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y da las razones. ¿Cuál es la razón? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces aquí hay algo interesante y es el llamado de la palabra de Dios precisamente para que nuestras hijas o nuestros hijos no lleguen a esas decisiones, malas decisiones, porque van a desgraciar sus vidas de alguna otra manera. Mire, hermanos, es verdad, nosotros como padres no podemos finalmente prohibirle a una hija o un hijo tomar una decisión, por ejemplo, de casarse con un inconverso. Finalmente, pues, ya eso escapa de nosotros. Pero nosotros como padres tenemos que seguir esto y meternos allí con el Señor. De tal manera que nuestra oración sea, Señor, si un día mi hija se va a casar o mis hijas se van a casar, que se casen con un hombre de Dios. Y si mis hijos se van a casar, que se casen con una mujer de Dios. ¿Por qué razón? Porque va a ser la continuidad de estos mandamientos. Va a ser la continuidad de esta palabra. Pero sobre todas las cosas para que no desgracies tu vida. Porque como quiera que sea, por más que el inconverso sea buena gente, es inconverso. Es un inconverso. No es un cristiano. Y seguramente en algún momento de su vida, si una mujer o un hombre se casa de esta manera, va a decir, ¿sabe qué? Hoy es domingo, pues no tiene, yo voy para otra parte
Y entonces la mujer o el hombre tiene que seguirlo porque esa fue su decisión. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Ellos dijeron, dijeron esto: no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Fue una resolución. Por cierto, yo animo a las madres que apenas están comenzando con sus hijas y sus hijos muy pequeñas, comiencen a orar por ellos, por la esposa y por el esposo, precisamente para que el Señor les dé esa bendición, Y usted sienta el gozo de saber que su hija o sus hijos se casaron con un hombre y una mujer de Dios. Les confieso que no hay gozo mayor que esto. Pero otra vez, no estoy poniendo una culpa en su vida si por alguna razón una hija o un hijo suyo se casó con un inconverso. Usted cumplió con su parte. Usted llevó a su hijo hasta allí. Es la responsabilidad de cada uno finalmente hacer esto. Pero este principio hay que tenerlo en cuenta. Es tener un hogar donde todos sirvan al Señor. Notemos el orden de estas palabras, en estas decisiones correctas. Mire, fíjese esto, para que captemos todo esto. En primer lugar, ellos dijeron, nosotros vamos a obedecer la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, dijeron, nosotros vamos a obedecer también al Señor en el asunto de la familia, de nuestro contexto del hogar. Y hermanos, aquí hay un orden precioso, correcto como debe ser. Cuando Dios creó al mundo, escuche esto, cuando Dios creó al mundo, lo hizo de tal manera para que nosotros veamos por qué es importante la familia para el Señor. ¿Qué hizo Dios? El primer día, el segundo día y llegó hasta el sexto día. Todo lo hizo hermoso, dice la Biblia, en su tiempo. Y en el sexto día fue cuando creó al hombre. Y Dios vio que el hombre estaba solo. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso le trajo una hermosa mujer y se casó, por supuesto, Adán con ella y formaron un hogar. Y de allí venimos nosotros todos. Pero ¿a dónde quiero llegar? En esa comunión, en esa relación, quiero decir, de Dios con ellos, es porque en efecto, como Dios tiene una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él quiso tener otra comunión también. Y esto es maravilloso. ¿Cuál era la comunión? Tener comunión con dos seres que en este caso eran seres humanos, un hombre y una mujer. Él quiso tener esa comunión. Y por eso dice que la voz de Dios venía y se paseaba en el huerto y ellos se regocijaban con esa voz antes que llegara el pecado, antes que escucharan la voz del pecado, precisamente en el huerto del Edén. ¿Qué sucedió entonces? Desde allí la familia para Dios es lo más importante. Dios no creó primero la iglesia, Dios creó primero la familia. La primera institución es la familia. Y Dios le dio esa importancia. Por eso este pueblo está diciendo, no vamos a hacer esto, no vamos a seguir pecando contra Dios, ofendiendo a Dios de esta manera. La resolución de los judíos debe ser la nuestra, que nuestros hijos no se mezclen con inconversos, sino con creyentes para que le sirvan al Señor. Esa es la resolución. Ese es el deseo, debe ser el deseo de toda madre, de todo padre, de ver a sus hijos envueltos de esa manera. Amén, hermanos. Amén, preciosos hijos. Amén, preciosas hijas. Que así sea, que así sea. Vale la pena esperar. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te va a dar un hombre o una mujer, Él sabe exactamente cuándo eso va a acontecer. No te adelantes a los planes de Dios. Eso vendrá en su tiempo. ¿Seguimos? Otra decisión, tercera decisión. Andar correctamente, ahora agarre esto, guardando el día del Señor. Aquí me voy a afincar, hermano. Mira lo que dice el versículo 31. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santo, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Más adelante va a decir porque el día del Señor es un día santo escogido para Él. Mis amados hermanos, a Israel le tocó guardar el día de reposo. Yo no voy a entrar no tengo tiempo para entrar en discusiones sobre estos aspectos. Pero Dios le dio a Israel el día de reposo. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Él trabajó, hizo la tierra en 6 días. Y el séptimo día descansó. Porque Dios se cansó, ¿verdad? Después. No, Dios no se cansa, por supuesto.
¿Pero por qué lo dejó entonces? Para que nosotros descansáramos. Dios dejó ese día, el día de reposo, porque Él quería que nuestro cuerpo descanse. Anoche los hermanos que nos conectamos en que los hombres del reino se levantan y se están levantando gracias al Señor. Amén, hermano. Decíamos precisamente que una de las adicciones que nosotros tenemos es la adicción al trabajo. Y hermanos, no nos damos cuenta de esto porque quizás no hay otras adicciones en mi vida, pero esta es una adicción que tenemos y no me doy tiempo para mí mismo, no descanso. Mi mente está todo el tiempo trabajando. Entonces la Biblia dice que Dios nos dio un día, el día de reposo para descansar, pero sobre todo un día para que pensemos en Él, porque no era un descanso sin olvidarse, era un día de adoración a Dios en ese aspecto. Entonces los compromisos muchas veces del hogar llenan nuestras vidas de tantas maneras que nos olvidamos que necesitamos un día para reposar. Yo reconozco que en un país como este, los hermanos que llegan aquí buscando el sueño americano que se convierte en otra cosa, simplemente tienen que trabajar un día, pero el otro también, y así constantemente tienen un trabajo, tienen dos, y a veces hasta 3 trabajos. Y entonces se pregunta, ¿pero cuándo descanso? ¿Cuándo es mi día de reposo? Pues hermano, la Biblia dice que usted necesita reposar como quiera que sea. Porque si usted no reposa, pues ya sucede pues cosas tremendas. Yo, por ejemplo, percibo desde esta plataforma a hermanos que llegan a este lugar todavía cansados. Y cuando el pastor comienza a predicar, allí es automático, comienzan a descansar. Exacto. Automático. Es automático. El pastor comenzó, allí llegó. No, pero agradezco al Señor porque ellos están orando. Yo sé que están orando. Hermanos, si Dios nos dejó un día para reposar, pues reposemos. No sé cómo, pero reposemos. Pero déjenme ampliar más esto. Porque nosotros, aparte del día de reposo, tenemos otro día, que es el día del Señor. Israel observó y observa todavía el día de reposo, que es el día sábado. ¿Por qué la iglesia del Señor guarda el día primero de la semana, o sea, domingo? Hermano, porque hay una razón aún más poderosa. Y déjeme traerlo de esta manera. Dios creó a la tierra en 6 días y dijo el 7º día había que reposar. Pero cuando Dios pensó posteriormente, lo que se llama la revelación progresiva, que iba a venir Jesucristo, entonces, y la iglesia iba a existir como tal, la iglesia iba a ser como la segunda creación de Dios, permítanme usar ese término, pero su máxima creación, porque precisamente quien la creó fue Jesucristo. Jesucristo murió por la iglesia. Jesucristo entregó su vida por la iglesia. Entonces, ahora nosotros estamos en esta nueva creación que se llama la iglesia del Señor. Y el día que nosotros guardamos es precisamente el día cuando Él resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque era el día cuando la iglesia se congregaba, cuando la iglesia participaba de sus cultos. Era el primer día de la semana. Entonces, por esa razón, no es porque a alguien se le ocurrió que tenía que ser el domingo, no, es por esa razón. Nosotros hoy nos reunimos para celebrar a Cristo, y un Cristo victorioso, el Cristo que se levantó de la tumba para vivir para siempre. Esa es la razón que nos mueve estar aquí esta tarde. Por eso nos congregamos el día del Señor. Y hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos esto. Déjenme darle esta palabra, por favor. Yo entiendo que muchas veces nosotros, por algún compromiso que tengamos, pues no podemos venir a la iglesia. Pero ¿sabe qué me preocupa? Cuando usted sabe que es el día del Señor y usted no solamente se le olvida eso, sino hace cualquier otra cosa. ¿Sabe qué está diciendo? No me importa ni el Señor ni la iglesia del Señor. Entonces, esto es algo que tiene que preocuparnos. Yo cuando hablo con hermanos que sé que tienen el anhelo, el deseo en su corazón, están en la casa del Señor, pero dice, pastor, ¿cómo hago? Y si, por ejemplo, tienen que trabajar, yo, mire, hermano, ora al Señor para que Dios te cambie ese trabajo y tú puedas tener el domingo libre para dedicárselo al Señor. Y si usted tiene esa fe en su corazón, Dios le va a dar eso, hermano. Se lo va a dar. ¿Por qué? Porque es el día cuando nosotros nos congregamos. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos.
¿Y es por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es el lugar donde nos congregamos para vernos, para gozarnos, para abrazarnos, para todo. Para disfrutar de ese amor los unos a los otros. Hermano, ustedes me hacen falta. Yo no sé si yo les hago falta, pero ustedes me hacen falta. El verlos, el estar con ustedes. Es la razón por la cual precisamente tenemos una iglesia local. Precisamente en ese aspecto. Ahora, tengo que terminar lamentablemente. Quiero enfatizar esta parte. Usted necesita ordenar sus prioridades en su vida. El domingo, si tiene que descansar, tómeselo y descanse, pero por favor, no haga una costumbre. Un domingo viene y después quizás otros viene después. No haga eso. El día domingo es el día del Señor. Entonces comprométase en estas decisiones correctas a decir, es el día del Señor, es el día que lo aparto para Él y simplemente sigo adelante en el día del Señor. Por último, hermanos, a esta parte quiero que me siga muy de cerca, porque es la que encontramos precisamente en el versículo 39. Versículo 39 dice en el versículo 39 que dice esta gran obra de reconstruir la ciudad. Estoy pensando en esa frase que va a ser distintiva, la leímos ahora, y es la frase que dice allí precisamente en el versículo 39, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahora, yo quiero que me siga, repito, porque voy a tocar dos cosas que son fundamentales aquí. Voy a hacer un repaso. Lo primero que hemos dicho es que tomamos la decisión de vivir en la palabra. La primera decisión. No otra cosa sino vivir en la palabra. La segunda decisión es proteger, cuidar a mi familia. Por supuesto. Como la cosa más sagrada, más importante. En tercer lugar hemos dicho que guardaremos por encima de todas las cosas el día del Señor. Pero esta gente tomó otra decisión. ¿Cuál fue la decisión? Precisamente la de cuidar la casa del Señor. Vean lo que dice el versículo 32. Y nos impusimos, además, por la ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Para el pan de la propiciación, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Este texto es tremendo porque cuando uno lee el último que dice nos comprometimos a cuidar la casa del Señor, ¿quiénes estaban diciendo esto? No era el gobierno que va a sustentar la casa del Señor. No, eran ellos, era el pueblo. Y en este caso, cuando pensamos, somos nosotros. Ahora, ¿qué significa todo esto? Hermanos, que frente a ese descuido que ellos tuvieron, ¿cuál fue el descuido? Por casi 70 años, hermanos, habían descuidado la casa del Señor. Imagínense eso. La casa estaba destruida, ellos la levantaron. Pero ahora después que la levantaron, entonces tenía que venir un compromiso. ¿Cuál era el compromiso? De sostener la casa del Señor. Ahora, he aquí un asunto que es interesante, porque ellos, dice el texto, que se impusieron, no era una obligación, no lo estaba nadie obligando a que hicieran eso, era el deseo de su corazón. Dijeron, por mucho tiempo la casa del Señor ha estado abandonada y nosotros somos los responsables, somos los culpables de eso, porque no hemos cesado de dar lo que le pertenece al Señor. No hemos vuelto precisamente a lo que fue la razón de ser de nosotros como nación. Si usted sigue leyendo, ahí se da cuenta de las primicias, de los primogénitos, de todas las cosas que ellos tenían que traer para el Señor. Ahora hay algo maravilloso en esto y es el hecho de saber que yo me propongo en mi corazón entonces a ayudar al sostenimiento de la casa del Señor. No se trata de nadie más sino mi compromiso, mi responsabilidad. Mire, hermano, qué bueno es el Señor que nos da trabajo, qué bendición. Yo sé que todos los que estamos acá y los que me están oyendo saben lo que estoy hablando. Dios nos da la bendición de un trabajo. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿hasta dónde de lo que Dios me da yo bendigo la casa del Señor? Es la gran pregunta. Porque si yo no estoy haciendo eso, yo le estoy fallando a mi Señor. Y no se trata de un planteamiento
de un pastor o de alguien que tiene que ver con estos asuntos de los diezmos o las ofrendas. No se trata de eso. Es lo que me dice la Biblia. Este pueblo había descuidado la casa del Señor y ahora ellos se comprometen delante del Señor. ¿A qué? A cuidar la casa del Señor. Nosotros somos los responsables de cuidar la casa del Señor. Me llama la atención que cuando Pablo habla de lo que nos corresponde a nosotros dar, es interesante porque hoy por hoy hay una lucha o hay un planteamiento acerca de si la iglesia debe o no debe dar sus diezmos. Y es interesante que en verdad nosotros no estamos obligados, escuche esto, parece una contradicción por lo que voy a decir, a dar el diezmo. No estamos obligados, porque eso debe ser de corazón. Eso debe nacer. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, que en efecto no se habla de eso, pero se habla de algo más interesante. Escuchen lo que dice la Biblia. Ellos dicen que se impusieron, además de esto, hacer esto. Dice, nos impusimos la obligación de dar. Pero mire lo que dice Pablo ahora. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero entonces añade y dice, cada uno dé según haya sido prosperado. Ahora aquí entran unas matemáticas distintas. Pues dice, ok, yo digo, está bien, yo doy lo mínimo para Israel era el 10%. Pero por supuesto se habla de las demás cosas. Pero como estamos bajo la gracia, entonces yo no tengo límites de dar. Y primero según el Señor ponga en mi corazón esto. Pero además dice, según haya prosperado. ¿Cuál es la idea de esto? Que en la medida que yo me entrego y me doy al Señor, yo voy a ver esas bendiciones. Y no estoy uniendo a aquellos que hacen propaganda de este asunto como si fuera un comercio. No es esa la idea. Es el principio bíblico que en la medida que yo me doy, pues Dios me da también. ¿Qué dice la Biblia? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es el efecto de esto? Que en la medida que yo le doy lo que le corresponde al Señor, yo voy siendo prosperado. Y en la medida que voy siendo prosperado, entonces el Señor me da la bendición de dar según haya sido prosperado. Hermanos, eso es lo bíblico, eso es lo que ellos hicieron. No estamos inventando nada, simplemente estamos poniendo la palabra del Señor en esas decisiones correctas. Quizás usted esta tarde puede decir, pastor, me está tocando algo que no me gusta mucho, me está tocando el bolsillo. Bueno, no se trata de eso, hermano, por favor. Se trata de lo que ellos dijeron. Mira lo que dice otra vez el versículo 39. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Yo quiero concluir mi mensaje diciendo esto. Hay varias maneras de abandonar la casa del Señor. Número 1. Por supuesto, tu ausencia de la casa es una manera de abandonar. Número 2, cuando tú no participas del compañerismo, no participas de todo lo que la iglesia hace, es una manera de. Pero también otra manera de abandonar la casa del Señor es cuando tú descuidas la palabra. Otra manera de abandonar es cuando tú no le das la importancia a lo que tiene tu familia, para que tu familia siga haciendo contigo esa bendición y que juntos puedan venir a la casa del Señor. Y por lo que hemos dicho finalmente, no abandonar la casa del Señor significa yo me comprometo delante del Señor. Ayudar para que esta casa siga adelante, para que los que nos reunimos aquí sigamos adelante en la obra del Señor y no dejemos que su obra perezca, sino que al contrario, que la obra y la casa del Señor sigan adelante. Hermanos, ¿nos sentimos confortables en un lugar como este? Lugar precioso. No todos los templos tienen un aire acondicionado como este, ni tienen calefacción en el invierno. No todas las iglesias tienen las comodidades como esta, ni las facilidades ni las bendiciones. ¿Quién sostiene esta obra? Es Dios, pero es a través de nosotros. Es a través de nosotros. Somos nosotros los responsables de mantener la casa del Señor. Y hermanos, no hay gozo más grande para un creyente que de todo lo que Dios le ha dado,
Así como esta gente dice que traían. Bueno, yo no les voy a pedir que usted se aparezca el próximo domingo con como una oveja o con una cesta de frutas. No haga eso. No, por favor, no es esa la idea. Aunque si tiene tomates y quiere compartirlo, bueno, está bien, tráigalo, ¿no? Al fin y al cabo, pues, podemos beneficiar. Pero no le estoy diciendo eso, que usted se aparezca con una vaca, por ejemplo, el próximo domingo. Porque eso es lo que hacía Israel. Para los pecados y para la contribución del templo. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que de lo que Dios le ha dado, como parte de su trabajo, usted diga, no, esto es mi compromiso con mi Señor. No con el pastor, no con los diáconos, no con los líderes. No es eso. Es con mi Señor. Y que yo tenga el gozo de decir, Señor, gracias. Porque de todo lo que me has dado, aquí tienes, Señor. Esta es parte. ¿Por qué? Yo quiero entonces, como dice este texto, cuidar de la casa del Señor. Hermano, que Dios nos bendiga. Mire, yo le dije a mi esposa, mi amor, tengo la tentación de predicar este mensaje 2 veces. La gente que no está acá hoy, para que lo escuche otra vez. Pero como eso queda grabado, pues allí va el mensaje, seguramente para todos. Pero hermanos, yo he sentido en mi corazón que este era el tema final de este precioso libro. Decisiones correctas, hermano. ¿Cuál es esa decisión? Amaré como nunca la palabra de Dios. ¿Cuál es esa decisión? Mi familia es del Señor y mis hijas y mis hijos no se los entregaremos a nadie más que no sea un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuál es esa decisión? El día del Señor es el día del Señor. Allí estaremos. ¿Cuál es esa decisión correcta? Lo que le pertenece al Señor se lo daremos. Amén, amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que seamos esa clase de creyentes que nos caractericemos por esa entrega en todos los aspectos de nuestras vidas. Y que la casa del Señor no sufra porque yo no soy parte de eso en lo que respecta a cuidarla. Hermano, así como usted cuida a su familia, cuide también la iglesia. Porque la iglesia es su segunda familia. Vamos a estar en pie para que oremos. ¿Se ha edificado hoy, hermano? ¿Ha hablado el Señor a su corazón? Seguro que sí, hermano, seguro que sí. Yo quiero terminar orando. Porque creo, hermanos, que esta decisión usted la va a considerar seriamente. Y a partir de hoy, usted va a salir por esa puerta diciendo, gracias, Señor, porque este es el mensaje que yo necesitaba. Y a partir de hoy yo me consagro en todos estos aspectos que el pastor ha mencionado para ti. El pueblo de Israel tomó estas decisiones. Después de 70 años que regresaron del exilio, habían abandonado a Dios en todos los aspectos. Pero se comprometieron, regresaron otra vez a Dios. Volvieron otra vez. ¿Cuál fue el resultado? Hermanos, que ellos se comprometieron. Dijeron, protestaron y juraron. Y dijeron, de aquí en adelante esto es lo que haremos. Pues hagamos eso, y sirvámoslo al Señor. Oremos. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Tu palabra es viva y eficaz y poderosa. Tu palabra siempre nos habla. Gracias porque es palabra viva, eficaz. Es como espada que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los huesos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hasta allí llega tu palabra. Gracias, porque esa palabra siempre la necesitamos, que nos parta el alma, que nos llegue a lo más profundo para entender, Señor, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. En esta tarde yo te pido perdón, Señor, por haber abandonado tu palabra muchas veces. Yo te pido perdón, Señor, porque quizás no he considerado la responsabilidad que tengo con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, aún desde pequeño. Oh Dios, que mis hijas o mis hijos puedan ser formados con tu palabra, de tal manera que ellas vayan siendo parte del compañerismo de la iglesia. Y si tú les vas a dar un hombre o una mujer, que los encuentren en esa familia de la fe, para bendición de sus vidas. Padre, perdónanos porque muchas veces el día domingo lo ocupo para otras cosas y no me importa lo que significa ese día, que es el día del Señor. Me comprometo delante de ti, Señor, a guardarlo, a vivirlo, a practicarlo y a reservarlo, porque es el día del Señor. Pero aún más, Señor, perdóname si yo he descuidado la casa del Señor.
y no te doy lo que a ti te pertenece. Después que tú me has dado todas las bendiciones de un trabajo y todas las cosas que tengo. Señor, perdóname, porque quizás no he sido fiel en todos estos aspectos. Pero hoy, Señor, me comprometo delante de ti para que tú me guíes, me ayudes, Señor, a ser un hombre y una mujer de fe, que le crea a Dios, y que pueda entregarle a Él todos los aspectos de mi vida, sabiendo que al final recibiré la bendición, como este pueblo del Señor la recibió. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Quédense de pie, hermano, y vamos a seguir alabando al Señor.